Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días, es viernes 30 de enero y estamos en directo también en la compañía de Televisión Canaria. Ambiente de duelo en el campo canario. Sí, doblan las campanas, el sector primario siempre exhausto, con respiración asistida, viviendo al límite de sus posibilidades, hasta que llega el momento que muere. Nos queda este año de negociaciones y aquí es donde nos vamos a batir el cobre. Y esperamos que de aquí a final de año lo consigamos. Pero para eso tenemos que estar constantemente enviando el mensaje a Bruselas de ¿con nosotros? No, con nosotros no. Es la advertencia que escuchamos en la voz de Gustavo Rodríguez, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas. Una significación que da buena cuenta del futuro que le espera a la agricultura, a la pesca y a la ganadería. Han salido a la calle a defender su terruño y a dejar claro que esta protesta será una de tantas y que los acuerdos comerciales no se pueden negociar a sus espaldas. Que si se trata de negociar, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, llama al diálogo al Partido Socialista y a Nueva Canarias por el plantea al decreto Canarias. Insiste Clavijo que este conjunto de medidas debe partir del consenso político y social. Con este decreto podemos subir los sueldos de los trabajadores públicos y los privados en Canarias. No solo hacer más vivienda pública, sino que también se haga privada. No es una buena noticia que el Partido Socialista y Nueva Canarias se descuelgue. Y les pido desde aquí que reflexionen y que se incorporen. Pues no me cabe en la cabeza que la agenda canaria firmada no la quieran incumplir. Yo espero que esto sea un enfado, una pataleta del grupo parlamentario, porque ni siquiera es el PSOE de Canarias. Yo no he escuchado al secretario general de Canarias decir que se levanta de la mesa. Los que se han ausentado del encuentro han justificado su desacuerdo. Luis Campos es portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento y Sebastián Franqui, portavoz socialista. Porque este decreto no tiene nada que ver con la intención original de aquello que se llamaba Decreto Canarias. Esto lo ha convertido en el Decreto Clavijo, en el de la utilización de los grupos parlamentarios para su estrategia personal, la campaña de Coalición Canaria. No incorporó ni una sola propuesta del Grupo Socialista, que eso es un paripé mediático y un teatro político, que lo que tiene que hacer el gobierno es asumir sus responsabilidades, cumplir con el autogobierno y cumplir con lo que dice el Estatuto de Autonomía. Pero no plantearles una medida que son 3.200 millones de euros para que lo pague el gobierno de España. Y entre acusaciones de chantajes, de deslealtades, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, ahora en Primero Municipalistas Canarias, ha cesado a los 3 ediles de Nueva Canarias, una decisión que deja a su gobierno en minoría. Ya saludamos al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz, y muy buenos días a toda la audiencia de la Radio Canaria. Bueno, ha expulsado de su equipo de gobierno los 3 concejales de Nueva Canarias al considerar una deslealtad su voto a favor de una moción del Partido Popular sobre el transfugismo. Un anuncio por sorpresa justo al final del pleno, alcalde. ¿Esto fue la gota que colmó el vaso? Efectivamente, una moción trampa que presentó el Partido Popular porque pretendía la modificación del reglamento orgánico municipal para incluir un apartado para tomar decisiones sobre lo que pudieran suceder en las coaliciones electorales como nosotros concurrimos a las elecciones. Era una moción que se explicó perfectamente en una reunión del gobierno esta semana, hasta incluso con la presencia del secretario municipal. Una moción en la que si salía adelante no se podía aplicar porque el Ayuntamiento de Santa Lucía no tiene capacidad para legislar, sino para hacer reglamentos, y esto se tiene que regular en la ley de base. Pero el alcalde tomó la decisión porque, aparte de la moción, solo la la votó el Partido Popular y Nueva Canarias. Contó con el voto en contra de Municipalistas Primero Canarias, con un concejal no adscrito y también con el concejal de Unidos por Gran Canaria y con la abstención del Partido Socialista y de Nueva Canarias. Se vieron solos en la votación, con lo que Nueva Canarias votó al lado de la derecha. Son bandazos más que están dando políticamente después de la salida de una parte importante de los antiguos socios de Nueva Canarias. Y como no podía ser de otra manera, el alcalde de Santa Lucía no puede permitir esta deslealtad al gobierno, porque en realidad esa moción se diseñó para atacar el gobierno de Santa Lucía. Entonces, alcalde, entiendo que el mensaje que ha querido lanzar el Partido Popular con esta moción es la de retratar al alcalde y al resto de municipalistas en este contexto de transfugismo.
Efectivamente, pero una moción que no prosperó y que no tenía viabilidad legal, porque era una moción en toda regla ilegal. Pero Nueva Canarias entró al juego posicionándose al lado del Partido Popular. ¿Y ahora en minoría qué, alcalde? Pues se tenderá la mano a otros partidos que forman parte del Pleno Municipal para llegar a acuerdos. Hoy empiezo ya una serie de contactos con el Partido Socialista, que es mi socio de gobierno, y también con Unidos por Gran Canaria, pues para replantear el escenario político que se queda en el municipio de Santa Lucía a partir de este momento, pero que le garantizo a la ciudadanía que cuenten que vamos a ser capaces de salir adelante, porque hay un programa electoral aprobado desde el principio del mandato y con el mismo mensaje y con la misma capacidad de gestión vamos a ser capaces de llegar hasta el 2027. Pero el alcalde en ningún momento podía consentir ni tolerar un ataque al gobierno de Santa Lucía de Tirajana y a la figura del alcalde Francisco García. A mí me gustaría escuchar el porqué del voto a favor de esta moción, que no tenía recorrido administrativo, porque aunque se aprobase en el Pleno, no se podía modificar el reglamento orgánico municipal, porque no es competencia en este momento por haber unas lagunas legales del Ayuntamiento de Santa Lucía, de la Corporación Municipal de Santa Lucía. Habla de chantajes, alcalde. ¿Hubo chantajes previos? Sí, hubieron chantajes previos, se intentó negociar el voto para la abstención con una reunión que se produjo. ¿Negociar el voto en qué dirección? ¿A cambio de qué? Abstención. Negociar el voto en abstención en que el alcalde hiciera sesiones con respecto al gobierno. Eso se intentó. ¿Sesiones de qué tipo, alcalde? Pues sesiones de recuperar la portavocía y otras sesiones de acceder a expedientes y otras sesiones que no se podían consentir porque el alcalde tenía que ser justo y si había concesiones al Nueva Canarias, en este caso, pues también las tendría que haber al resto de los grupos políticos, pero el resto de los grupos políticos que forman parte de la corporación municipal, en un ejercicio de responsabilidad, desde el primer momento plantearon por qué tenían la abstención y también los que votaron en contra desde el primer momento dijeron por qué votaban en contra, porque vieron desde el principio una clara moción para reventar el gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, porque era el fin claro de esta moción y de este texto de esta moción. Pues Francisco García, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, pues así comenzamos y continuamos en esta mañana de viernes 30 de enero aquí en la sintonía de la Radio Canaria. Hasta las 11 le estaremos acompañando y además con esa línea de teléfono abierta, el 628 51 51 51. Un programa que hacemos en la coordinación con Eva García, en producción Elena Barrios, en realización Sergio Montesino y Gustavo Huijeguera, en la realización de Televisión Canaria Gemma Pérez. Es viernes 30 de enero y así continúa de la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este viernes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Cristian Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Acuerdo para avanzar en el traspaso de competencias a la Policía Canaria en la asistencia a menores con medidas judiciales y tutelados. El Gobierno regional y el Estado han acordado este jueves reunir la mesa de trabajo para avanzar en la asunción de competencias por parte del archipiélago. La consejera de Seguridad, Nieves Leydi Barreto, ha calificado el encuentro con el delegado del Gobierno como productivo. Ha afirmado que llevaban 6 años esperando por ese grupo de trabajo que permitirá conocer cuántos medios son necesarios, protocolos y número de traslados. Inicialmente, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, había anunciado que Canarias debía asumir esas competencias a partir del 1 de febrero. Escuchamos a la consejera. Quiero agradecer al delegado que ha entendido que la fecha era muy complicada para nosotros poder asumirla sin tener la convocatoria de ese grupo de trabajo y se ha acordado convocar la semana que viene, en principio el jueves, 2 grupos de trabajo, uno en cada provincia, porque es verdad que los traslados son diferentes en cada provincia. Ahí se empezará a trabajar técnicamente para poder poner un plazo, un horizonte de cuándo la Policía Canaria podrá asumir el traslado de los menores que están en centros de internamiento.
Fernando Clavijo insiste en la necesidad de preservar las singularidades de las RUP en la Unión Europea. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido el espíritu fundacional de la Unión Europea y ha advertido del avance del autoritarismo y de la pérdida de autoridad de la Unión Europea en el ámbito internacional. Lo ha hecho en el marco de las jornadas sobre el marco financiero plurianual y el régimen jurídico de la ultraperiferia que acoge el Parlamento de Canarias. En este sentido, Clavijo ha insistido en la importancia de que el archipiélago siga defendiendo su condición de región ultraperiférica en el nuevo marco europeo de financiación. De manera modesta, creo que con este debate también vamos a contribuir no solo a defender nuestra condición de región ultraperiférica, sino que también debemos defender ese espíritu posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ha sido, desde luego, beneficioso de toda índole. En tribunales, el jurado declara culpable de un delito de cohecho a los 3 procesados en la primera pieza del caso Mediador. Se trata del intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, el ex general de la Guardia Civil Francisco Espinosa y el empresario Antonio Bautista. El veredicto se ha hecho público esta pasada noche tras el juicio que comenzó el 22 de enero y en el que se juzgaba presuntos sobornos para conseguir contratos de suministros de placas solares. Este viernes se retoman los trabajos de búsqueda de la mujer desaparecida en el mar, en Tacoronte. Según vecinos de Mesa del Mar, la mujer fue vista por última vez paseando a su perro por la zona del muelle, muy próxima a la costa. En la radio canaria, Fran, testigo directo del suceso, relata cómo trató de evitar que la pareja de la desaparecida se lanzara al mar en un intento desesperado por rescatarla. Estaba en la rotonda al final de la playa ya, y sacándole fotos a las olas. Había una ola que pasó por encima de la grúa y esa fue seguramente la que... Yo empecé ya a partir de ahí, empecé los gritos, y se oían los gritos y eso. Y ella nunca la vi, nosotros no los vimos porque ella es tan lejos y aparte estaban vestidos de negro. Pero después ya se oían los gritos y ya fue cuando yo salí corriendo y mi pareja llamando a la policía, ambulancia y todo lo que pudo venir. Fuera de Canarias, las víctimas apelan en el funeral de Huelva a saber la verdad del accidente en Adamuz y a luchar desde la serenidad. Sí, Huelva ha despedido a las 45 víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz en Córdoba con una misa funeral en la que los familiares han ocupado un papel protagonista y en la que la hija de una de las personas fallecidas, Liliana Sáenz, ha subrayado que las familias trabajarán a partir de ahora para saber la verdad de lo ocurrido y que lo harán desde la serenidad. Porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen. Y un último apunte, porque ya conocemos las 8 murgas finalistas que se disputarán el premio de interpretación del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Cristian. Sí, La Sonora, Diablos Locos, Diabólicas, Triquitraques, Tiralenguas, Zetazetas, Trapaceros y Bambones concursarán el sábado por este orden. La final, que comenzará con la tradicional actuación de la Nifunifa, estará presentada por nuestros compañeros Alexis Hernández y Laura Afonso y también por Manoj Daswani y será retransmitida en directo para todo el archipiélago por esta casa, por Radio Televisión Canaria. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. Vamos ya con la información deportiva porque hoy tenemos cita con la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Luis Monzón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La Unión Deportiva Las Palmas tratará hoy de poner fin a esa mala racha que ahora mismo ostenta tras 2 derrotas consecutivas en Liga. El conjunto de Luis García visita hoy a las 7:30 al mejor filial de España, a la Real Sociedad B, equipo que por cierto está en zona de descenso. Un conjunto, el amarillo, que pierde para este partido a su defensa, a su centro de defensa habitual, en las figuras de Sergio Barcia y de Mica Mármol, abriendo así la puerta a los canarios Alex Suárez y Juanma Gerso. Barcia fue expulsado el último partido y Mica Mármol vio su 5ª cartulina amarilla. Luis García, el míster, nos presenta al rival de hoy, a la Real Sociedad B. Un rival que principalmente transita o contraataca muy bien, con jugadores muy veloces, lo cual va a implicar que vamos a tener que tener equilibrio, tener mucho control y ocupar bien el campo para evitar que nos corran, ¿no? Recuerden que el partido es a las 7:30, te lo contamos todo aquí, en la Radio Canaria, desde las 7 de la tarde. El turno para el Club Deportivo Tenerife llega el sábado, a partir de las 3:15. El líder del grupo, el Club Deportivo Tenerife, recibe en el Heliodoro Rodríguez López al colista, al Guadalajara.
Hablamos también de la Liga F. Comienza la era post María José. Tras la marcha de la emblemática delantera del Costa Deje Club Deportivo Tenerife, van a jugar el primer partido ya sin ella. Este partido se va a jugar este domingo a las 12 de la mañana y va a enfrentar al Costa Deje Club Deportivo Tenerife con la Real Sociedad. Y acabamos con baloncesto ACB porque arranca la segunda vuelta del campeonato este fin de semana y lo hace con el Dreamland Gran Canaria, visitando al Moraván Andorra el sábado a las 6 de la tarde y con la Laguna Tenerife recibiendo en el Santiago Martín al Baskonia el domingo a las 5 de la tarde. Y nos fijamos en el tiempo también a lo que ustedes nos envían el 628 51 51 51 desde la isla colombina. En el Cedro, un frío para chocolate y abrigo es el mejor amigo. Desde Arures, sin un puchero no somos nadie. ¡Qué pelete, Dios! Nos dice. Buenos días, equipo. Aquí 18 grados con cielos nublados, viento en calma. Saludos de Luigi. Buen fin de semana para todos. Desde Aría, en la isla de Lanzarote, amanece la mañana tranquila, mucha nubosidad y 16 grados. Sensación de menos frío. Parece ser que hay menos frío en el ambiente. También desde la vertiente oeste de la Caldera Taburiente, con mucho fresquito. Muy buenos días. Desde Tijarafe, desde la isla de La Palma. ¿Cuántos oyentes escribiéndonos hoy desde La Palma? 11 grados de temperatura. Buenos días desde el Madroñal, 11 grados también. También nos apuntan por aquí que nos están viendo por la tele, con una fotografía desde la tele. Buenos días, ya es viernes, comienza el fin de semana y para los tinerfeños más largo, lunes festivo, ¿habrá sol este fin de semana? Bueno, enseguida se lo preguntamos a Vicky. Y este sábado el puchero de la Florida en la Orotava para entrar en calor. Bueno, todo el mundo pensando en ese puchero de la Orotava. Y gofio y pa'lante, menos frío. Aquí nos ponen un cacharrito de estos de gofio, la típica lata donde luego se la echamos a la leche. Qué bien nos viene a esta hora de la mañana. Vicky Palma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, ya nos preguntan si para el fin de semana, con esto de que en Tenerife tienen un largo fin de semana por delante, ¿con qué tiempo se van a encontrar? Ya nos decías antes que por lo pronto, si queremos la playa, sería por el sur, ¿no? Sí, si queremos playa, bueno, por el sur, por el estado del mar, pues, porque sí que es cierto que vamos a poder disfrutar de ratos de sol hoy y durante el fin de semana, tanto por el norte como por el sur. Es verdad que ahora tenemos bastantes nubes, al menos en Lanzarote, Fuerteventura, el norte de Gran Canaria, algunos puntos del norte de Tenerife y la costa sureste, en el Hierro, en el norte de La Gomera, y hoy donde menos nubes hay de momento es en La Palma. A medida que avance el día, muchas de estas nubes van a ir dando paso al sol. Esa nubosidad de hoy no va a tener ningún tipo de consecuencias en cuanto a lluvia. Casi todas las nubes se encuentran por debajo de los 1000 metros de altitud y bueno, las temperaturas a mediodía al lado del mar pues oscilarán entre los 20 y los 24 grados. El viento hoy es de componente norte flojo, de momento aumentará moderado y tenderá al nordeste ya al llegar la noche. Mañana el tiempo va a ser muy similar, nos volveremos a despertar con los cielos nubosos en Lanzarote, en Fuerteventura, las vertientes norte y este, las islas de mayor relieve, se abrirán claros a mediodía y durante parte de la tarde. En las cumbres, en el sur y en el oeste de las islas, lucirá el sol, no va a haber cambios en las temperaturas, soplará el alisio y el domingo también vamos a tener pues algunas nubes, menos que en jornadas anteriores, al menos eso es lo que esperamos. Se podrá disfrutar de horas de sol en todo el archipiélago, no van a haber cambios en las temperaturas, perderá un poco de intensidad el viento alisio y tenderá ya a girar a noroeste de cara a la tarde-noche para el lunes. Y ese viento pues el que después nos traerá los restos de un frente el lunes en la isla de Tenerife, que puede haber precipitaciones de carácter débil y disperso en todas las islas. Eso sería ya el próximo lunes. Atención al estado del mar, hay que mantener la precaución todo el fin de semana. Aunque tengamos sol, en las costas abiertas al norte y en las del oeste, tanto de Lanzarote como de Fuerteventura y en el noroeste de la isla de La Palma, pues el mar no invitará a darnos un baño porque seguiremos teniendo oleaje importante. El mayor oleaje hoy y mañana por la tarde. El domingo lentamente el estado del mar irá mejorando poco a poco, pero hay que pensar que seguiremos teniendo mala mar de invierno con olas de más de 2,5 metros de altura en esas costas. Si queremos el uso y disfrute de las playas durante el fin de semana, las recomendables, las del sureste, tanto de Lanzarote como de Fuerteventura, aunque irá apareciendo un poquito de viento, el sur de Gran Canaria, lo que sería suroeste de Tenerife, de La Gomera, del Hierro y especialmente sureste y un poquito algunas playas protegidas en el oeste de la isla de La Palma. Pues Vicky, que pase usted un buen fin de semana.
Igualmente, buenos días. Y ustedes aprovechar esos ratitos de sol, que esto de tener poco sol en las últimas semanas, no sé cómo estarán nuestros niveles de vitamina D. Buenos días desde Adeje, 12 grados nos apuntan. Buenos días en las Portelas, despejado pero frío. Y también desde Tejuate, en Fuerteventura, nos dice José Díaz que hay 18 grados de temperatura. Y ya que hacía referencia precisamente Vicky Palma al mar, vamos a ponernos en contacto ya con la sala del 112. Armando Camino, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, hoy pendientes precisamente de la búsqueda, se reanudan las labores de búsqueda de esa mujer que caía al mar en la costa de Tacoronte. Correcto, el dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en la costa de Tacoronte, en Tenerife, a última hora del miércoles, se mantuvo activo hasta la pasada medianoche, con labores de rastreo por tierra y aire, impedidas las tareas desde el mar a causa del oleaje. A primera hora de hoy se reanudarán las actuaciones del dispositivo dirigido por Guardia Civil, con intervención hasta ahora también de Salvamento Marítimo, Bomberos de Tenerife, Policía Local, Protección Civil y Servicio de Urgencias Canario. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esas labores de búsqueda que, como decimos, se reanudan hoy en la costa norte de la isla de Tenerife. Armando, gracias, buenos días. Buen día, gracias. Y nos fijamos en el tráfico, a ver qué tal se circula, Cristian. Sí, Estíbaliz, pues bueno, el tráfico habitual a esta hora de la mañana. Vemos retenciones en la TF5, sentido Santa Cruz, desde el Sausal ya hasta Los Rodeos, en la zona de Tacoronte es donde más se complica la situación del tráfico. En la TF1 vemos tráfico fluido, sin problemas a esta hora de la mañana, salvo en la zona de Las Chafiras, sentido sur, con algo de densidad de tráfico. En Gran Canaria, retenciones en la Gran Canaria 1, a la altura de la Pardilla y hasta las Huesas, y también en Tamaraceite, pues colas en la Gran Canaria 3 a la altura de las Mesas y hasta la Paterna. Pues gracias, Cristian, así se circula y bueno, máxima precaución en esta mañana, 7:21 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Entramos ya en materia en esta mañana de viernes 30 de enero con un asunto que se producía ayer en esa reunión donde el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reunía a los portavoces de los grupos parlamentarios. A esa reunión, a ese encuentro, no asistía el Partido Socialista y Nueva Canarias y queremos también conocer los motivos del porqué de no estar en ese encuentro. Saludamos a esta hora de la mañana a Sebastián Franquis, que es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Franquis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿entiende, señor Franquis, que ya este decreto está abocado al fracaso? Digo, porque si no tiene el respaldo socialista en Canarias, donde su secretario general es además ministro del gobierno de Sánchez, no tendrá quizá el visto bueno cuando esto llegue a Consejo de Ministros. Yo porque es porque no va a Consejo de Ministros directamente, ¿no? Porque se ha confundido o se ha malinterpretado interesadamente lo que se habló hace algún tiempo atrás en una reunión con el presidente del gobierno de España. Se hablaba de hablar sobre un decreto canario en aquel momento porque habían cuestiones pendientes, como especialmente el asunto de La Palma, para incorporarlo y aprobarlo antes del final de año. Eso fue lo que se aprobó y lo que se aprobó más en el Congreso de los Diputados, ¿no? Posteriormente. Lo que también se habló allí es que el gobierno de Canarias quería que los asuntos de la agenda canaria, lo que se pactó al principio de la legislatura, también se incorporara en otro acuerdo que habría que estudiar. Pero estamos hablando de los acuerdos que se pactaron entre el Partido Socialista y Coalición Canaria en la agenda canaria, ¿no? Lo que hemos visto después de todo esos procedimientos, después de que el gobierno ha estado anunciando lo del decreto Canarias, pues prácticamente lo que se ha incorporado a ese borrador es pues todas las políticas que son obligaciones del gobierno de Canarias. ¿Con qué no están de acuerdo, señor Franquis, de este nuevo texto? Primero porque las 35 propuestas que planteó el Partido Socialista no se han aceptado ni una. ¿Ni una? Absolutamente ni una. Nosotros le planteamos al gobierno de España dos cuestiones. Una, que lógicamente estamos hablando sobre competencias exclusivas del gobierno de Canarias y que por tanto lo lógico sería que se hiciera un decreto en Canarias y que el gobierno de Canarias se comprometiera a llevar a cabo esas políticas que son de sus competencias. Porque ¿ustedes se imaginan que el Cabildo de Gran Canaria elabora un borrador o un decreto y le diga al gobierno las inversiones que hay que hacer en Canarias directamente y que le diga al gobierno que lo apruebe? Porque estamos hablando de eso. O el Cabildo de Tenerife, o otro Cabildo de Canarias, que le exija al gobierno un decreto para que en su isla inviertan aquellas cuestiones que corresponden al Cabildo de Gran Canaria. Porque en el fondo estamos hablando exactamente de lo mismo. Y le hemos dicho que si eso es competencia del gobierno de Canarias, lo que no puede hacer es trasladar al gobierno de España para que la pague el gobierno de España. ¿Hay algunos asuntos que sin duda necesitan la colaboración del gobierno de España? Claro que sí. Y son asuntos que están incorporados en la agenda canaria. Pero no puede convertir ese asunto
en un año electoral, ahora plantear un decreto ley, un decreto ley solo se utiliza para aquellas cuestiones de urgentes, sobrevenidas, Pero, por ejemplo, señor Franqui, excepcionales. puntos, para poner ejemplos, ¿no? La obligación de servicio público para la conexión aérea entre el Hierro y La Palma, o que se mantenga la deducción del 60% en el IRPF para los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en La Palma, pero incluyendo a La Gomera y el Hierro. ¿Esto no es competencia del Estado? Pero no, sí, claro que es competencia del Estado. Pero ¿por qué el gobierno no reduce el IGIP del 7 al 5%, que es lo que se comprometió al principio de la legislatura, y le pide al gobierno que rebaje los impuestos que corresponden al gobierno de España? ¿Por qué no lo hace el gobierno de Canarias aquí, si es un problema de recaudación? ¿Por qué no lo hace? Y cumple su promesa en una situación económica canaria que está creciendo económicamente por encima de la media nacional en los últimos 4 años. ¿Por qué no lo hace? Y le pide que lo hagan otras administraciones públicas. Y porque eso no tiene nada que ver con la agenda canaria, porque no está incorporado en la agenda canaria. O como plantear ahora la gestión de los aeropuertos, que están establecidos en los términos que está establecido en el Estatuto de Autonomía. Y se ha convocado una comisión bilateral para negociar y tratar ese asunto. ¿Por qué no se hace eso? Y bueno, y se utiliza un decreto ley para meter todos los asuntos políticos que no tienen nada que ver con los que ya se está discutiendo a nivel del gobierno de España, que hay elementos e instrumentos para que se puedan hacer. El caso, señor Franqui, que el señor Clavijo ha hecho referencia a esa reunión que mantuvo en La Mareta con Pedro Sánchez durante sus últimas vacaciones. ¿Hubo compromiso entonces por parte del presidente del gobierno del Estado con Canarias? Pueden leer lo que se publicó esos días en los medios de comunicación, y solo se habló de hablar de la posibilidad de un decreto para incorporarlo, la agenda canaria, a ese decreto. La agenda canaria, que es lo que se tiene firmado. Lo que ha surgido a partir de ese asunto son asuntos que no tienen nada que ver con la agenda canaria, que se incorporan absolutamente nuevo con la agenda canaria. Y por tanto, es un ámbito absolutamente nuevo. Le he puesto los ejemplos que me han mencionado usted, son asuntos que no están en la agenda canaria, que han surgido posteriormente. Y por tanto, que requieren en estos casos. Entonces usted entiende que este decreto no va a salir para adelante, ¿no? Entiendo que el gobierno está utilizando un paripé mediático y un teatro político para meter al gobierno de España en esa estrategia que ha utilizado siempre el señor Clavijo del ruido permanente, la confrontación con el gobierno de España, porque los asuntos que se incorporan a ese documento no son los asuntos que se han hablado con el gobierno de España ni en esa reunión de la Mareta ni posteriormente. Lo es consciente el presidente del gobierno de Canarias. ¿Por qué se mete en esa dinámica? Porque busca hasta su estrategia, que de confrontación y enfrentamiento y hacer ruido contra el gobierno de España, pero el gobierno de Canarias lo que no puede hacer es renunciar a sus obligaciones como gobierno, como autogobierno de sus competencias, y trasladarlas a la comunidad autónoma, al gobierno de España, para que las asuma, porque en el fondo el 90% de esas peticiones son peticiones que estamos hablando de políticas de vivienda, políticas de la pobreza, de políticas de empleo que corresponden exclusivamente, están establecidas en el estatuto, que son competencias del gobierno de Canarias. Y cuando hablamos de la materia fiscal, el gobierno hace exactamente lo que no hace aquí. ¿Por qué no vas a elegir como se comprometió en una situación de crecimiento económico como está viviendo Canarias? ¿Por qué se niega a hacerlo? Y le exige a otras administraciones públicas que reduzcan los impuestos. Hablamos del ejemplo que me ponía, pero también se ha planteado que se reduzcan los impuestos a determinados sectores empresariales. Y sin embargo en Canarias no son capaces de tomar cambios. Sebastián ¿Por Franqui, qué no lo hacen? lo tenemos que dejar aquí porque vamos también a seguir acaparando reacciones sobre este asunto. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias por acompañarnos, señor Franqui. Gracias, buenos días. Buenos días, porque también nos escucha Luis Campos, que es portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Señor Campos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, prácticamente la misma pregunta que le hacía el señor Franqui. ¿Ya cree que este decreto está abocado al fracaso? Bueno, está diseñado para que fracase. Y precisamente por eso nosotros nos hemos demarcado de esta reunión. Bueno, por eso y porque en una previa nos habían planteado que aportáramos propuestas. Presentamos 41 propuestas y no han aceptado ni una sola de ellas. Cosa habitual, cosa que esperábamos, porque es la praxis de Clavijo, que presumiendo del modo canario, en realidad lo que aplica es el rodillo absoluto en todas y cada una de las propuestas que presentamos desde Nueva Canaria, de las enmiendas que presentamos, o incluso, peor que eso, aprobando decretos que luego lleva al Parlamento y ni siquiera permite que se tramiten como proyectos de ley y, por tanto, podamos participar todos los grupos que estamos en el Parlamento. Está diseñado porque es un elemento fundamentalmente dirigido a buscar la confrontación para desviar los problemas que de verdad tiene Canarias y que pueden tener solución desde Canarias. Por tanto, es un decreto en el que se está intentando enredar a todo el mundo, engañar a la ciudadanía,
Fíjese, usted lo acaba de decir con anterioridad. Esto surge en la reunión del presidente Clavijo con Pedro Sánchez en La Mareta, en esas reuniones de verano que se suelen producir. Y ante la ausencia de presupuesto, se buscó un mecanismo a través de un decreto que solo hablara de Canarias para precisamente esas partidas. ¿Y usted no entiende que eso puede ser una opción ante la falta de presupuesto? Por supuesto, y lo defendimos. Dijimos que era una buena idea y que en ausencia de esos presupuestos, esas partidas inaplazables, como para la reconstrucción de La Palma, como esos recursos necesarios para la gestión correcta de los menores migrantes y algunas otras cuestiones podían estar recogidas en un decreto. ¿Dónde viene el problema? En la perversión absoluta, que generalmente es lo que utiliza Coalición Canaria y el señor Clavijo, de convertir esa salida para resolver esos problemas que le vendrían bien a Canarias en un paquete, en una carta a los Reyes Magos absolutamente desproporcionada en todos los sentidos, con decenas y decenas de medidas de todo tipo, orden y cuestión, con cuantías que saben que no van a ser posibles de alcanzar. Un decreto que por sí mismo representa varios miles de millones de euros, cuando era algo para intentar resolver, como digo, esas partidas de algunos cientos de millones que eran necesarias y que podían... Pero si dice usted que son temas que vienen bien a Canarias, si se trata de mejoras para Canarias, señor Campos, ustedes van a decir que no. No, pero es que esa es la dialéctica en la que él intenta enredarnos. Mire, yo le voy a hacer a usted una pregunta. Y si yo mañana presento un decreto en lugar de por 3.000 millones, por 15.000 millones, ¿yo soy más canario y más defensor de Canarias que el señor Clavijo? ¿O soy un demagogo, un populista y alguien que utiliza precisamente un mecanismo que podría ser interesante para defender los intereses de Canarias solo para buscar la confrontación, desviar la atención de que él es el responsable hoy en Canarias de la situación de la vivienda, de la situación de la sanidad, de la situación de los atascos, del problema del reto demográfico? Es más, le voy a decir, no 15.000 millones, ahora digo que quiero 30.000 millones. Soy más canario todavía que hace 15 segundos. Pero eso es un ejercicio de demagogia y de populismo. Eso es un ejercicio de intentar confundir a todo el mundo y enredarnos, y vuelvo y repito, con los enemigos exteriores frente a los verdaderos responsables de los problemas de Canarias, que es el señor Clavijo. Y además le planteo una cuestión. ¿No es curioso que siempre llamen a los grupos parlamentarios para buscar la unidad de Canarias? Y hemos estado ahí siempre, en el tema migratorio. ¿Hemos sido leales a este gobierno? Mucho más que el propio gobierno, porque dentro de ese gobierno tiene al Partido Popular, que ha estado boicoteando precisamente los acuerdos en materia migratoria para la derivación de los menores extranjeros. Estuvimos cuando la deuda, estuvimos hace menos de 10 días en el Parlamento, en un pleno extraordinario, para aprobar por unanimidad la comunicación del gobierno fijando la posición de Canarias con referencia al marco financiero plurianual de la Unión Europea, defendiendo esos intereses. Sabemos estar al lado del gobierno, de las instituciones, pero no que nos utilicen, porque vuelvo y reitero, nos llama siempre que se trata de confrontar contra otros. ¿Sabe cuántas veces nos ha llamado a los grupos parlamentarios para sentarnos, para hablar de las leyes que se aprueban aquí en Canarias, para resolver los problemas de lo que usted dice, de los canarios y Canarias? Ninguna, cero. Y como decía antes, ni siquiera en ocasiones nos han dejado que se tramiten como proyectos de ley, decretos leyes aprobados desde el rodillo. Es más, cuando luego se han permitido que se tramitaran como proyectos de ley, ¿saben cuántas enmiendas nos aprueban? Ninguna. Por tanto, y bueno, ni le cuento las iniciativas de motu propio, precisamente en materia de vivienda, en materia de política territorial, en materia de vivienda vacacional, en materia, por ejemplo, para la gestión del reto demográfico. ¿Saben cuántas nos han aceptado? Ninguna. Señor Ese Campos, es el modo Clavijo de ser política. Nos quedamos casi sin tiempo, pero también quiero preguntarle por lo que ha pasado en Santa Lucía de Tirajana, como responsable de Nueva Canarias, bloque canarista. Lo digo por esa salida de los ediles de Nueva Canarias del grupo de gobierno de este municipio de Gran Canaria. Señor Campos, ¿ahora qué? Bueno, ahora, evidentemente, por parte de nuestros compañeros, a seguir trabajando. Si algo tenemos es dignidad, principios y valores, y eso se hacen desde el gobierno y desde la oposición. Otros no tienen estos valores y, evidentemente, a lo que se aferran exclusivamente es al poder. Lo que sucedió ayer no es otra cosa que pues la culminación de toda una estrategia planificada por parte de estos tránsfugas, del alcalde Francisco García y los 5 concejales que abandonaron la organización por la que se presentaron, traicionando no solo a toda la militancia Nueva Canarias que confió en ellos para que les representaran, sino a los miles de votantes del municipio de Santa Lucía que votaron por Nueva Canarias. Y evidentemente esta era la culminación de ese proceso, un proceso en el que evidentemente les molestaba la dignidad de nuestros compañeros,
molestaba y además para su intento de desarrollo futuro, y evidentemente pues era algo que sabíamos que tarde o temprano, lamentablemente, Bueno, se iba a producir. de hecho ayer con la votación de esta moción del Partido Popular nos reconocía el alcalde que era la gota que colmó el vaso, quizás a ese ambiente de crispación y de convivencia que está viviendo en el ayuntamiento, y nos habla de chantaje incluso previos antes de esa moción en el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por parte de los ediles de Nueva Canarias respecto a las sesiones de expedientes, a asumir una portavocía. Bueno, usted lo acaba de decir, fíjese usted qué chantaje. Pedirle que querían poder acceder a los expedientes, que luego tenían que votar y no les dejaban acceder a los expedientes. Fíjese usted qué chantaje plantear precisamente en una reunión previa que ellos nos habían pedido para buscar la estabilidad a lo largo de este año y medio, y que nosotros desde el primer día, a pesar de la traición, dijimos que queríamos garantizar la estabilidad en el ayuntamiento, pero que evidentemente tenía que ser de manera, digamos, corresponsable, de manera en la que las dos partes pusiéramos de nuestro lado. Usted sabe lo que ha ido sucediendo al margen de la propia traición en sí, de abandonar las siglas que representaban, entre otras cuestiones, a las pocas semanas retirarle la portavocía a nuestra compañera Yaisa Pérez, que precisamente era una de las 3 personas de Nueva Canarias que seguían en el grupo de Nueva Canarias donde siguen estos tránsfugas. Con posterioridad le quitaron la gestión de los medios de comunicación a nuestro compañero Levi Ramos. ¿Para qué? Para manejar ellos exclusivamente y además aislarnos desde el punto de vista comunicativo a nuestros compañeros. No tener el acceso a los expedientes. Tener solo una persona liberada para 3 concejales que, entre otras cuestiones, llevan recursos humanos, gestión urbanística, cultura. Solo una persona, cuando otro compañero del grupo de gobierno, de otra organización política, uno solo, tiene también un cargo de confianza. Estas son lo que él denomina el chantaje. Lo que pasa, lo que ocurre es que quien no tiene dignidad, quien traiciona esa dignidad, quien ha sido absolutamente desleal con la población, con su propia organización política, la medida de esa, digamos, de los valores, yo creo que lo tiene absolutamente distorsionado. Y tacha de chantaje, como usted bien comenta, el poder acceder a un expediente, el poder concretar y acordar antes de llevar a los plenos, digamos, las distintas iniciativas y no verse obligadas a votarlas sí, porque formamos parte del grupo de gobierno. Por tanto, evidentemente, chantaje ninguno, y lo que sucedió ayer fue una excusa lamentable y miserable, una vez más, para expulsar del grupo de gobierno a los que creo que sí que tenían legitimidad para mantenerse ahí, a los que se presentaron con una sigla y siguen defendiendo esas siglas. Luis Campos, portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista, gracias por habernos acompañado. Buenos días. Muy bien, buenos días, saludos. Buenos días. Bueno, también nos escucha ya Alfonso Cabello, que es portavoz del Gobierno, viceconsejero de la Presidencia. Señor Cabello, ¿qué tal? Muy buros días. Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes. Bueno, el Gobierno de Canarias que sigue abierto al diálogo con Nueva Canarias y con el Partido Socialista de cara a fraguar ese decreto Canarias. Sí, la intención del Gobierno es seguir avanzando en lo que entendemos que es un documento vital para el futuro de Canarias. Seguimos abiertos al diálogo. De hecho, después de haber superado ayer esa reunión de trabajo con los grupos políticos parlamentarios con los que quisieron estar, a excepción de Nueva Canarias del Partido Socialista, ahora ya se ha convocado una reunión con la FECAI, con la FECAM y con el Consejo Asesor del Presidente, con los empresarios y los sindicatos también, para seguir profundizando en el documento que puedan realizar aportaciones. ¿Y tendrá recorrido este documento? Lo digo, señor Cabello, porque quizás sin el apoyo de Nueva Canarias y el Partido Socialista, bueno, puede salir igual adelante en el Parlamento de Canarias, pero esto tiene que llegar a Consejo de Ministros, ¿verdad? Bueno, al final de lo que se trata es de un documento técnico que, por hacer un poco de memoria, porque yo creo que a lo mejor tenemos que contextualizar que estamos hablando muy rápido de lo que es el Decreto Canarias. El Decreto Canarias surge en verano en una reunión entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente Fernando Clavijo. Pero hubo compromiso por parte del presidente de España, de Pedro Sánchez. A ver, el sentido de la conversación, Estíbaliz, que yo creo que es importante, el sentido de la conversación es: oiga, en el contexto de debilidad en el que está el Gobierno de España, no es capaz de sacar adelante muchos asuntos en el Congreso de los Diputados. Y el presidente Clavijo le dijo: oye, yo soy capaz de intentar poner un texto encima de la mesa, dado que el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos partidos, han firmado una agenda canaria, yo puedo intentar redactar un texto para intentar buscar nosotros desde Canarias los apoyos y romper ese círculo vicioso de crispación política que hay en la península. Y ahí es donde hemos estado trabajando. Nosotros lo que entendemos es que en la mesa, trabajando en una reunión de trabajo con los documentos, es donde se llega a acuerdos, no fuera de la mesa y levantándose de ella. El documento que poníamos ayer encima de la mesa es un documento que lo que me gustaría entender es qué
no acaba de gustar o que llegue a ser un brindis Bueno, el al sol. señor Y te Franquis ha explico dicho, por señor qué. Cabello, que 35 propuestas de ellos, ni una has aceptado. Claro, es que al final lo que ha hecho el Partido Socialista y Nueva Canarias es un documento, que te digo dónde surge, es una conversación con el presidente del Gobierno de Estado. Este documento es un texto técnico, legal, para poder ser aprobado en el Consejo de Ministros. Todo lo que ha tenido que ver en competencias estatales está dentro del contexto de este documento. Lo que no tiene sentido es que se lleven cosas al Consejo de Ministros que no le competen al Consejo de Ministros. Y yo pongo un ejemplo muy claro, a lo mejor porque Chano Franqui lo vea. Es como si yo, en el Consejo de Gobierno, este próximo lunes, el Gobierno de Canarias, decida aprobar cómo va a funcionar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y yo apruebo en el Consejo de Gobierno un documento de cómo van a funcionar la Policía Nacional o la Guardia Civil. Es un símil de lo que está haciendo en este caso o de lo que está planteando el señor Franqui. Nosotros lo que hemos hecho es, en un texto, para ir al Consejo de Ministros, poner los asuntos vitales. E insisto, Estíbaliz, bajo una premisa muy, muy clara. Es que en el contexto de Madrid, vamos a decir, del Congreso de los Diputados, no se está aprobando nada. Y Canarias tiene firmados por el Partido Socialista y por el Partido Popular muchos asuntos y cuentas millonarias que tienen Pero, que señor ver Cabello, con en ese educación, Consejo con de sanidad, Ministros se etcétera. sienta el secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres. Correcto. Por lo tanto, nosotros lo que decimos ¿Y es... si el tenía que Partido haber sido Socialista aprobado. no lo apoya aquí en Canarias? Bueno, yo no he oído al señor Ángel Víctor Torres decir que ellos no lo apoyan. De momento no lo apoya el grupo parlamentario. Yo creo Pero que supongo todavía que hay seguirá las tiempo. directrices del secretario general. Estíbaliz, yo creo que todavía hay tiempo de que el Partido Socialista pueda volver a la mesa e insisto, lo que me gustaría oír es hablar qué punto del ya firmado, porque yo tengo un documento firmado que es una agenda canaria por Pedro Sánchez, donde dice claramente una serie de compromisos que están en este documento. Es que este documento, el decreto Canarias, recoge las partidas del presupuesto de 2023 del Gobierno del Estado, que ha sido incapaz de volver a aprobar y que está prorrogado, pues lo que propone este documento es aprobar la actualización específicamente para Canarias. Y nosotros lo que decimos es, oye, vamos a sentarnos, vamos a hablarlo y vamos a repasarlo. Mira, yo creo que el mensaje es claro. Mano tendida, intentar buscar soluciones a los problemas. Es un documento técnico, un documento que lo que intenta es romper el círculo vicioso de la crispación política, poniendo encima de la mesa un documento de trabajo sobre el que poder avanzar. ¿Qué sensación me quedo? Que se quiere importar la crispación que hay en Madrid a Canarias. Y nosotros creemos que eso es malo, porque los avances que se han producido a lo largo de los últimos meses y años en Canarias tienen que ver con el consenso, tienen que ver cuando Canarias va con un planteamiento uniforme a reclamar asuntos, ley de extranjería, temas del contexto de la Unión Europea, temas, por ejemplo, como ese cambio en la concepción de la ley de residencia que defendemos para Canarias en el contexto de la RUP. Cuando vamos juntos a pelear esos asuntos se producen avances y, por lo tanto, bueno, nosotros esperamos que se vuelva al diálogo. Pues Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno y viceconsejero de la Presidencia, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los oyentes. 7:42 de la mañana. Siete y 45 de la mañana, continuamos en directo en la sintonía de la Radio Canaria, también a través de la pantalla de Televisión Canaria, y ya tenemos por aquí en nuestros estudios a Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular. Señor Mato, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Casi a caballo, ¿no? Entre la parte continental y la parte isleña, ¿verdad? Siempre. Mayer Trujillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Mayer. Señor Mato, bueno, un día después de las protestas agrarias, que lo hemos visto no solo en Canarias, sino también en todas las capitales de provincia española, mañana una nueva convocatoria, por cierto, aquí en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué respuesta se le da al campo, señor Mato? Bueno, lo primero que doy yo es todo mi apoyo y solidaridad al sector agrario, evidentemente porque lo ha pasado mal, lo sigue pasando mal y tiene incertidumbres en el futuro, pero se mezclan cosas. Y yo creo que ahí, si hablamos del POSEI, que estábamos dentro de la... Cuando dice que se mezclan, ¿se pueden confundir? ¿Entiendes? Se mezclan y se confunden. Porque se está hablando de la posible desaparición del POSEI, ahora hablamos despacio si quieren de eso, y yo creo que de ninguna manera se puede permitir eso, lo he dicho claramente. El Parlamento Europeo no va a permitir que se renacionalicen los fondos, que desaparezca la palabra POSEI y que se vaya a un fondo común que cada Estado miembro pueda, a su libre albedrío, utilizar, ¿no? Yo he dicho que hay políticas nacionales y políticas europeas que tienen que seguir siendo europeas. La política agraria debe seguir siéndolo, como digo, la política pesquera. Y ayer que teníamos un acto en el Parlamento de Canarias, yo ponía un ejemplo.
si desaparece la política pesquera, como está el Fondo Marítimo y de la Pesca, y cada Estado miembro, bueno, aparte que lo rebajan de 7.000 a 2.000 millones, pero cada Estado miembro decide dónde pone el dinero, puede darse el caso de que Italia, por poner un ejemplo, pues dé dinero para renovar la flota y España decida que no, que prefiere hacer carreteras. ¿Qué resulta? Que nuestros pescadores van a competir en los mismos mares que los italianos, van a ir a los mismos mercados y, como yo digo, pues uno irá en Ferrari y otro en Seat Panda. No tiene sentido. Hay políticas pero que incluso, tienen que seguir siendo... incluso estando dentro del mismo paquete dedicado a la agricultura y la ganadería, si depende de la aritmética parlamentaria y Junts pide más dinero, pues se lo darán a ellos. Absolutamente, absolutamente. Todo dependerá de lo que quiera cada Estado miembro. Es verdad que a los gobiernos a lo mejor les gusta eso porque pueden hacer más políticas. Pero usted dice que eso no va a salir adelante. No, yo creo que no va a salir adelante porque hemos entrado ya de lleno, ¿no? Sí. En lo que es el marco financiero plurianual, en el que desaparece, digamos, todos esos programas y lo hacen en 4 bloques y pues lo que eran 100 y pico programas se quedan en 15, y en esta propuesta está la desaparición del programa POSEI como tal, al margen de otros de cohesión. Nosotros ayer, acabado el plazo de enmiendas, hemos presentado a ese informe que tiene que hacer el Parlamento, porque esto no sale si no es por unanimidad del Consejo y mayoría en el Parlamento. Yo ya presenté ayer una serie de enmiendas en las que en ese informe viene claramente contemplado el POSEI y además con cifras. Estamos hablando de POSEI y de otros fondos como el Fondo Social. ¿Incrementar el POSEI también? Bueno, pedimos incrementarlo. Lo que pasa es que yo creo que hay que ser prudente. No se puede decir, venga, quiero incrementarlo un 100%, un 200%. Oiga, que hay que analizar lo que estamos como estamos. Yo digo, lo primero, que tengamos POSEI. Mínimo, en los mismos términos que tenemos, pero no me quedo conforme con eso. Vamos a aumentarlo. Es que claro, antes estábamos con el objetivo claro, de ampliar esa dotación de 268 millones del POSEI y resulta que ahora nos tenemos que conformar con que el POSEI no lo distribuya el gobierno español. Bueno, no conformarnos, ese es el primer paso, que venga con nombre y apellidos POSEI y con una cifra en el anexo de cantidades. Pero hay un elemento que yo creo que es muy bueno y que pues no se ha destacado quizá en exceso, y es que los presupuestos para el año 2026, el Parlamento, y es el Parlamento que los aprueba, pero con el Consejo y la Comisión, ha incrementado el POSEI en 3 millones de euros. ¿Es poco dinero? Es muy poco dinero, pero es sobre todo un gesto. El Parlamento, el Consejo y la Comisión dicen que el POSEI es bueno, dicen que tiene que seguir manteniéndose y además lo incrementan aunque sea poco. Creo que eso nos sirve de base para seguir porque esos 3 millones adicionales solo son para este año. Son para los presupuestos de 2026. Seguimos de acuerdo con el marco financiero que ahora mismo está vigente, que tiene POSEI como tal, y ya para el 27 veremos. O sea que Gabriel Mato, como eurodiputado, está totalmente de acuerdo con que el POSEI no puede ir a una caja general del Estado, sino tiene que mantenerse como ahora, que venían esos 268 millones para los agricultores y los ganaderos del archipiélago. Absolutamente. No solo Gabriel Mato, sino todo mi grupo parlamentario, el Grupo Popular, lo está. Y es verdad que tenemos una ventaja, porque en esto yo creo que el Grupo Socialista también está en la misma línea. Es que los ponentes de este informe es del Partido Popular es Muresan, que lo tiene muy claro y nos apoya, y por parte del Grupo Socialista es una diputada portuguesa. Nos viene también bien porque tienen regiones ultraperiféricas y entonces, bueno, tenemos yo creo que ventajas. Pero yo no tengo duda alguna, lo digo sinceramente, soy optimista siempre, pero no tengo duda alguna de que el marco financiero va a contemplar el programa de POSEI, porque además la Comisión no tiene interés ninguno, no debe tener interés ninguno en cortarnos las alas, en no cumplir con el artículo 349. Es decir, estoy convencido que lo vamos a lograr. Eso en cuanto al marco financiero que se perfila para un futuro en la Unión Europea, señor Mato, pero en cuanto a los acuerdos con Mercosur, ayer en el campo lo escuchamos que se sentía defraudado, sobre todo porque daban algunas cifras. El 81% de los eurodiputados españoles votaron en contra de que se revisara el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ponen como ejemplo a Francia en ese sentido, ¿no? Y yo creo que con buen criterio votamos en contra de que fuera al tribunal, porque son cosas distintas. Yo lo primero que quiero decir, y lo he dicho siempre, es que Mercosur no es el problema para los agricultores. Es falso. Es un elemento más que se acumula a lo que se ha venido haciendo. El problema de los agricultores es la política agraria que ha llevado a cabo la Unión Europea, que ha estado machacando al agricultor, prohibiéndole más y más fitosanitarios sin darles alternativas, haciendo una burocracia demencial. Eso es lo que ha venido haciendo la Unión Europea, con una obsesión verde, lo que yo llamo obsesión verde, con la ley de restauración de la naturaleza, con la estrategia de la granja a la mesa, con el Pacto Verde. Es decir, todo eso ha ido minando
la moral y yo creo que la capacidad de aguante de los agricultores. Paralelamente a eso viene Mercosur. Y Mercosur, alguien puede pensar que es la gota que colma el vaso. Pero realmente no tienen datos, no hay datos ciertos que te digan que Mercosur es un gran problema para la agricultura de Canarias. Vamos a hablar de Canarias en general. Yo creo que no. Pero es que además, por si hubiera algún tipo de distorsión, hemos hecho una serie de un reglamento de salvaguardas que contempla absolutamente cualquier posibilidad de riesgo cierto o posible o que pudiera haber en el futuro. Con lo cual, de verdad... Lo que pasa es que los agricultores dicen esas salvaguardas nunca se cumplen. Pero no es cierto. Es decir, se cumplen. Lo que pasa es que hay que forzar a cumplir. Y precisamente el acuerdo de Mercosur lo que hace con esa declaración que se anexa al acuerdo es que la Comisión se compromete a incrementar, por ejemplo, en un 50% las auditorías. Cada 6 meses tiene que hacer una auditoría. Se va a incrementar el control en fronteras. Recordemos que el control es del Estado miembro. Pero ya he visto... Habría que ver dónde están los puestos Claro, ya he visto los controles que tenemos aquí, que llegó a Canarias melón de Brasil. Pero eso no es responsabilidad ni siquiera de la Unión Europea y, por supuesto, no de Mercosur. Por eso hay que intentar el que mejoren las condiciones de los agricultores. Claro, y no tiene sentido que a mí me prohíban, a mí, agricultor canario, me prohíban español o europeo, me impidan poder utilizar un fitosanitario y se pueda utilizar en otros países. Otra cosa es cómo pueda entrar o no, que es otro debate. Sí, sí. Pero eso no tiene incluso, sentido. Gabriel, va más allá, digamos, de los intereses del agricultor, nos afecta a todos, porque yo digo, vamos a ver, si la Unión Europea prohíbe un determinado fitosanitario, es porque nos afecta a la salud. ¿Y cómo después se lo permite un país tercero cuando nosotros nos terminamos comiendo ese fitosanitario? Bien, o ese pollo hormonado. Pero si lo volvemos a Mercosur, ya lo estamos haciendo. El pollo, nosotros consumimos 2/3 de pollo, yo creo que viene de Brasil, y además con ayuda REA, creo. Sí, porque aquí tenemos para el pollo y el vacuno arancel cero de importación de esos países, ¿no? Pero lo que viene, el problema será añadir a lo que ya hay. Mercosur en un 1,5%, que es además el incremento del consumo de pollo. No es un gran problema. El problema efectivamente es que si hay que prohibirlo, prohibámoslo. Si es malo, es malo para todos. Es malo, producido por un agricultor europeo y producido por un agricultor de Latinoamérica. Absolutamente de acuerdo. Y eso tienen toda la razón. ¿Pero y por qué esa doble moral, Gabriel? Bueno, porque la Unión Europea es tremendamente exigente con los suyos y menos con los otros. Pero también hay que distinguir otra cosa, y es que tú puedes utilizar, o sea, los medios de producción que cada uno utilice. Mercosur o nosotros son distintos. Se habla muchas veces de salarios, evidentemente, temas sociales. Tenemos que hablar también de energía. Ellos producen con energías renovables, Paraguay y Brasil, casi al 100%, nosotros no. Y con el uso, en este caso, de fitosanitarios. Esas son las normas de producción. Pero donde hay que hacer el hincapié es cuando entra el producto. Ese producto que ha podido utilizar un fitosanitario, aquí está prohibido, cuando entra, en teoría, en la Unión Europea, tiene que pasar unos controles. Un control que se llama el límite máximo de residuos. Tú analizas ese producto y si cumple con el límite máximo de residuos puede entrar sin ningún tipo de problema. Ahí podemos decir, oiga, es que primero no se controla lo que se debe. De acuerdo, hay que hacerlo. 2, el límite máximo de residuos a lo mejor es muy alto. Pues a lo mejor hay que bajarlo. Y es precisamente en este acuerdo de Mercosur, en las salvaguardas, se establece que habrá que hacer un estudio serio, incluso bajar el límite de residuos a 0. Pues está bien. Y luego tiene que reflexionar la Unión Europea por qué todo nos lo prohíbe, por qué pone tantas pegas, por qué a mí me prohíbe un producto y no me da ninguna alternativa. Yo lo he hablado con el comisario. Digo, oye, mira, si usted me prohíbe un producto, mientras no hay un producto alternativo que haga las funciones que hacía déjeme más tiempo, den un régimen transitorio más amplio para poder hacerlo. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y cómo queda el plátano, señor Mato? El plátano, yo desde mi punto de vista, y además lo he hablado con Asprocan, no tiene problema ninguno, de verdad, en estos momentos. Y pongo cifras, yo es que pongo cifras encima de la mesa. La Unión Europea está importando en torno a 5.300.000 toneladas. De Brasil está en la lista, en la que está Ecuador, está Perú, hay otros, está el número 36. Desde los 5.300.000 toneladas que se importan de Brasil, que es el único productor allí de plátano, ¿ustedes saben cuánto se importa en la Unión Europea?
2.500 toneladas, es decir, el 0,05% del total. Pero me puedo decir, pero si se abre, si baja el arancel, puede subir. ¿Se pueden animar a exportar más? Pero, claro. bueno, podemos verlo, pero en el mercado de la banana o del plátano en Brasil no es en modo alguno la Unión Europea, y mucho menos España. Ahora mismo es verdad que está con un arancel de 114 euros, me parece, iría bajando en años sucesivos, no es que diga, ahora desaparece el arancel, va bajando hasta 75 en el tiempo. Bien, ¿puede darse el problema? A lo mejor sí, pero es que hay una red de seguridad también. La Unión Europea ha planteado ahora mismo 6.500 millones de euros para aquellos productos que pudieran verse perjudicados por el propio acuerdo. Con lo cual, no debe pasar, pero si pasara, está previsto ya que haya una cantidad importante de compensación. Ya lo hemos vivido, lo vivimos en su momento en el plátano con Colombia y con Perú, cuando se hizo el acuerdo con Colombia y Perú, se vio que podía tener perjuicios y se dio una cantidad única en un momento determinado a los productores de plátano. De verdad, el problema no es Mercosur. Claro, no, bueno, vamos a remarcar esto, que Gabriel Mato, pues además es ponente permanente del Parlamento Europeo de este acuerdo de Mercosur, o sea, con esto ya estoy diciendo que lógicamente lo defiende, lo estamos escuchando, sí, que usted lo defiende. Que me dice que ha abandonado al agricultor, al contrario, y usted dice Mercosur que no tendría, estoy apoyando más al agricultor. Exacto, y usted dice que no tendría mayores efectos para nuestros productores del archipiélago, dice usted. Yo creo que no. Pero en todo caso, vuelvo a lo mismo, vamos a verlo, qué efectos puede tener, porque todos son expectativas y en el momento que tenemos suficientes medios para salvaguardar nuestros productos. Y bueno, señor Mato, también le quería preguntar por la política de regularización masiva de migrantes aquí en España. ¿Cómo le gusta? Bueno, yo lo veo mal, evidentemente. Creo que no se puede hacer como se está haciendo. Creo que en todo caso tendría que contar no solo con el principal partido de la oposición, sino también con el Parlamento. No se puede hacer vía decreto y es una maniobra más de cara a intentar obtener réditos electorales. Yo quiero volver a Mercosur. Con la decisión del Parlamento Europeo de mandar esto a los tribunales, ¿se puede parar ese acuerdo? No. Es decir, lo que el Parlamento ha hecho, yo creo que de forma errónea, es quitarse de en medio. Va al tribunal por razones que además jurídicamente parece que tienen poco recorrido. Lo que se pretendía era paralizar el acuerdo. ¿Qué hace el Parlamento? Una vez que aprueba llevarlo al Tribunal de Justicia, las propias normas del Parlamento dicen ya el Parlamento no va a votar este acuerdo hasta que vuelva. El Consejo, cuando aprueba el acuerdo de Mercosur, cuando lo firman, faculta a la Comisión Europea para que lo aplique provisionalmente. Y en estos momentos es la situación en la que está. Una vez que lo aprueben los cuatro o cualquiera de los cuatro, porque se hace en forma independiente con los Mercosur, la Comisión puede decidir aplicar provisionalmente el acuerdo. Tenemos una ventaja, que fue una exigencia nuestra, es que en todo caso se aplicará con las medidas de salvaguarda. Unas medidas que te protegen, porque si baja el precio, por ejemplo, del 5%, automáticamente se pone en marcha. Y aquí dice, no, pero no van a poner en marcha. Lo tenemos que dejar aquí, pero enseguida seguimos hablando con usted, señor Mato, porque tenemos que ya ser el testigo de nuestros compañeros Buenos Días Canarias en la televisión canaria, con Isaac Tacoronte y Pilar Rumeu. Buenos días, compañeros. Ellos se quedan en la televisión canaria, nosotros aquí en la radio canaria. Enseguida seguimos hablando con Gabriel Mato, pero nos vamos con nuestro boletín informativo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. El Partido Socialista y Nueva Canarias se han desmarcado del denominado Decreto Canarias al considerar que el Ejecutivo Autonómico ha rechazado sin diálogo todas las propuestas planteadas por ambas formaciones. Los socialistas lamentan que no se haya aceptado ninguna de las 35 trasladadas. Sebastián Franquis, portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, ha afirmado además en De la Noche al Día que este decreto se acordó con el Gobierno español para abordar lo que aparece en la Agenda Canaria. Sin embargo,